nos atrasemos más. Ya, mi niño, muy buenas tardes. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el discurso político y el discurso científico. Como su nombre lo dice, discurso político tiene que ver con la política, con el tratar de convencer, con el tratar de dar a conocer una información para que la gente la reciba y tal vez tenga que votar a favor de ellos, para a lo mejor cambiar alguna ley, ¿cierto? Y científico obviamente tiene que ver con la ciencia, con todo lo relacionado a a los inventos, a la nueva tecnología, a los nuevos avances que ha tenido la ciencia. ¿Ya? Y les voy a compartir pantalla ahora. Recuerden que aquí hay un monito, acá abajito, que dice levantar la mano, uno que sale así. Cuando alguien quiera consultar, preguntar, también lo puede colocar, ¿ya? No olviden también colocar su nombre en el chat, sus nombres. Ya, vamos a compartir pantalla, chicos, para que vayamos viendo los tipos de discurso. Ustedes en este momento están haciendo un discurso de licenciatura, que es un discurso de despedida de fin de año, que tiene una estructura muy distinta a estos otros tipos de discurso. No sé si fue en este curso o en el otro, donde sí hubo un alumno que me y tomó un tema muy actual que tiene que ver con las elecciones de presidente en Estados Unidos. Así que lo felicito porque hizo un muy buen trabajo, tomó un tema totalmente distinto. Recuerden que los temas eran a elección, ¿ya? Hizo este discurso político. A ver, vamos a ver qué es lo que es un discurso político. Es un texto argumentativo que postula ideas o razonamientos relacionados con proyectos políticos o sociales. Se dirige a un público determinado para incidir en su opinión y provocar cambios de actitud o bien despertar una sensibilidad de las personas ante un hecho o un fenómeno que es de interés general. Suele llevar una frase destacada que sintetiza la tesis defendida. En el discurso político se asume una posición ideológica y ética sobre el tema que se trata, para sustentar el debe ser el deber ser de los deberes y derechos de los miembros de un grupo social. Define los medios también para lograr un propósito colectivo y busca incidir en la opinión de las personas con la finalidad de producir cambios de actitud, de comportamiento o de sensibilidad ante el tema. Para lograr su intención comunicativa, obedece a una estructura determinada. Acá está la estructura del discurso político. Recuerdan que el discurso que ustedes estaban haciendo, que es el discurso de despedida de licenciatura del octavo A, promoción 2020, llevaba una estructura, llevaba un título, ¿cierto? Llevaba un encabezado y después empezaba por el saludo, después venían los agradecimientos, ¿cierto? Tanto a los papás, a los profesores, y una reflexión en relación a sus compañeros, a su estadía en la escuela. Esa es la estructura de ese discurso. Acá la estructura del discurso político es diferente. Pongan atención. El objetivo del discurso político, su finalidad es producir un determinado comportamiento en la gente. El lenguaje del discurso político es muy formal y con palabras técnicas, pero pensando en el conocimiento propio de los ciudadanos. El discurso político es estratégico y argumentativo. Uso de metáforas, paradojas, repeticiones de palabras, para que la audiencia le quede el mensaje. De la misma manera, hacen uso de las redundancias, usan las enumeraciones y los refranes de manera continua. Acá
Espérame, no, ese no es. Discurso político, acá, acá, acá. ¿Por qué un discurso se considera político? ¿Qué es lo que tiene que tener un discurso para que yo sepa que realmente es un discurso político? Lo primero que tiene que tener es este discurso, para que sea político, tener como objetivo provocar un comportamiento determinado en sus receptores. Cuando hablamos de receptores, ¿cierto? Son las personas que nos están oyendo, las que reciben el mensaje. Un discurso que simplemente informa sobre una medida de gobierno no es un discurso político. Sin embargo, si se informa esa misma medida y además se apela al apoyo de la población, su carácter se vuelve político, es decir, que todo discurso político intenta convencer a los receptores, ¿ya? No se trata solamente que el presidente de la República informe algo, sino que si en ese informe me está solamente dando a conocer una medida, una nueva ley, ¿cierto? Me está informando nada más. Pero al momento que me está diciendo que todos tenemos que respetar esa ley y que para esa ley, para que sea respetada, perdón, se va a hacer un toque de queda o las personas tienen que hacer tal y tal cosa, ahí ya es de carácter político, porque me está tratando de convencer de algo que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero voy a tener que obedecer. Dice, sin embargo, reitero esta parte, si se informa esa misma medida y además se apela al apoyo de la población, su carácter se vuelve político. Es decir, que todo discurso político intenta convencer a sus receptores. Aquí ustedes observan, ¿cierto?, a varios presidentes. ¿Qué presidente es este? ¿O fue presidente? Barack Obama, Barack Obama, ¿cierto? ¿Fue presidente de dónde? Estados Unidos. De Estados Unidos. Espérenme, chicos, voy a tomar un poquito de agua, porque si no voy a poder seguir. Ahora sí. Ya. Dice, para convencer los discursos deben ser al menos en cierta medida argumentativos, es decir, que sean, que den una información, pero que también la puedan, ¿cierto?, respaldar. Esto quiere decir que se afirman algo y luego lo sostienen, lógicamente, con pruebas o razonamientos. Sin embargo, la argumentación en el discurso político se diferencia de lo que se utiliza en la retórica tradicional. En esta última, la argumentación se utiliza para persuadir a un adversario. Cuando se habla de retórica, chicos, ¿ustedes han escuchado ese término? ¿Alguien sabe lo que es la retórica? ¿Nadie? Chicos, cuando se habla de la retórica, significa cuando una persona tiene la capacidad de poder hablar, ¿ya? De poder hablar de algún tema en forma natural. Aquí dice la tradicional, ¿cierto? La argumentación se utiliza para persuadir a un adversario. Por el contrario, el discurso político, el adversario no forma parte de la comunicación. Aquí hay tipos de receptores. ¿Quiénes reciben la información en un discurso político? ¿Ya? Los discursos siempre tienen receptores directos, que son las personas quienes se dirigen al hablante explícitamente, pero además existen receptores indirectos, que son quienes se espera que reciban el mensaje transmitido, incluso si no se les habla directamente. Por ejemplo, si un presidente habla por televisión a los ciudadanos de su país, los ciudadanos son los receptores directos.
yo estoy viendo al presidente, lo estoy escuchando, me está llegando el mensaje. Pero, dice, sin embargo, el mensaje será recibido e interpretado por otros receptores, como quienes, políticos extranjeros, ¿cierto? Y sectores como empresarios internacionales. ¿Por qué? Porque hoy en día la televisión, a través del Internet, a través de las vías de comunicación, no solamente si yo estoy en un canal de televisión va a llegar a las personas que me están viendo en televisión acá en mi país, sino que en todo el mundo. Por lo tanto, no solamente yo estoy hablando con mi país, con las personas que votaron por mi gente, sino que mi discurso va a llegar a todo el país. O sea, en forma indirecta, igual lo van a escuchar gente de Estados Unidos, de México, de Londres, de donde sea. Por lo tanto, un discurso va a ser internacional. ¿Por qué es estratégico? Explícitamente, los discursos políticos tienen como objetivo, como se ha señalado, convencer a su auditorio, pero además forma parte de una estrategia en la cual se construye una imagen de quien emite el discurso. Se envían mensajes a posibles aliados y también se señalan a los enemigos. Esto no lo voy a pasar porque en realidad es bastante extenso, pero sí lo voy a mencionar porque es importante la función del lenguaje de las diversas formas en el discurso político. Tiene función conativa, directa o indirectamente, dice, apela al oyente a que se comporte de determinada manera. Esa es la función conativa, reitero. ¿Qué significa? Que directa o indirectamente apela al oyente a que se comporte de manera determinada. Función referencial. En muchos casos se incluye información para sostener los argumentos. Y función poética y expresiva. Se utiliza en menor medida únicamente para recursos estilísticos. Ahora también se usan las metáforas, ¿cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces el presidente Sebastián Piñera, cuando hace un discurso, usa de repente ejemplos, cuando habla de algo para mencionarlo, usa distintos elementos en común. Esas son las figuras retóricas, ¿ya? Las metáforas. Ven acá dice, una metáfora es una figura retórica que hace referencia a algo sin mencionarlo, pero tomando a otra cosa diferente que tiene algún elemento en común. En los discursos políticos se utilizan metáforas para identificar a sus enemigos con nociones negativas. También se utilizan para acercar complicados procesos económicos, financieros, políticos y sociales a la simplicidad de la población no experta. Redundancia y repeticiones. Los discursos políticos están pensados para ser escuchados. Por lo tanto, a diferencia de un texto escrito, requieren que la información aparezca varias veces para que el oyente pueda seguir el argumento que se desarrolla. Esto puede lograrse a través de las repeticiones, por ejemplo, de un nombre o de un dato importante. Pero también pueden utilizarse redundancias, que son la repetición textual, ¿cierto? Que no son las repeticiones textuales, sino que es la instancia sobre el mismo tema de diferentes aspectos o puntos de vista. ¿Ya? Chicos, eso es parte entonces de lo que es la estructura de un discurso político. Acá tenemos a otro más. Acá está Martin Luther King, que fue muy famoso, entre otras cosas, por su gran capacidad de oratoria. Cuando hablamos, vuelvo a hablar sobre la oratoria, una persona que se maneja en la forma de hablar, ¿cierto? Eso es orar. Por eso cuando dicen oremos, en muchas partes colocan oremos, ¿cierto? Como para hablar con Dios, pero en forma íntima. Acá es también hablar, ¿cierto? La oratoria tiene que ver con la capacidad de poder entregar un mensaje, de tener la facilidad para hablar con la gente. Este es el famoso Martin Luther King, una gran persona que fue. Y acá, chicos,
¿Dónde está? Ya se me fue. Curso político. Ujú, ujú. Este es el científico. Acá está el político. Ay, ¿dónde se me fue mi discurso político? Dos ejemplos. Acá. El político, el científico. Ya. ¿Alguna consulta en relación al discurso político? ¿Quedó claro lo que es un discurso político antes de pasar al científico? ¿Alguna duda, consulta? Sí quedó claro. Ya. A ver, para poder construir, para que nosotros hubiésemos podido hacer un discurso político, lo primero y lo más importante es estar al día con la información. Yo puedo hacer un discurso político, pero como les decía, tengo que estar al tanto de lo que está pasando en la parte económica, ¿cierto? En la parte social, todo lo que tenga que ver con mi país o lo que voy a hablar en relación a algo puntual. La información, chicos, en esto tiene que ser, pero totalmente actualizada, ¿ya? Y tiene que ser con un lenguaje formal. Si yo voy a tratar de hacer un discurso político, no solamente es informar a los que me están escuchando, sino que a la vez tratar de persuadirlo, a tratar de convencerlo, ¿cierto?, de lo que yo quiero hacer. Si voy a implementar una nueva ley, si quiero hacer un nuevo proyecto, para poder convencerlos de que estén a mi favor, que estén de acuerdo con lo que yo estoy exponiendo, con lo que yo estoy entregando, tengo que usar un lenguaje muy formal, muy técnico, pero a su vez que sea sencillo para que toda la gente me pueda entender. Y siempre con mucho respeto, con con mucha seriedad, ¿cierto? Se hacen este tipo de textos, ¿ya? Se redactan. La gran mayoría de los presidentes, de las altas autoridades, no son ellos los que redactan sus discursos, siempre tienen una persona que les hace los discursos. Y un discurso tiene que llegar a todas las personas. Y como decían acá, ¿cierto? En forma directa le llega a la persona que está viendo a lo mejor a través del televisor el discurso del presidente, pero en forma indirecta también le llega a otras personas en otros lugares del país, en otras partes del mundo, que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros, pero también, ¿cierto?, le llega esta información a través de redes sociales, a través de la televisión, de noticias, ¿cierto? Se informa. Ahora, chicos, vamos a ver otro tipo de discurso, es un discurso científico. Este discurso científico es la presión textual o verbal de un conjunto de premisas acerca de las cuales se habla con un determinado dominio, en un contexto que permite la comunicación de contenidos científicos. Por lo tanto, si yo voy a hacer un discurso científico, lo primero que voy a utilizar es un lenguaje especializado, técnico, donde voy a utilizar muchas palabras que a lo mejor mucha gente no conoce, ¿ya? En este lenguaje especializado se caracterizan el léxico, la sintaxis y la configuración textual. Es la presión formal con una fuerte marca tecnológica de un acto comunicativo que se presenta bajo manifestaciones en forma oral o también escrita. Le reitero que se hace un uso de un lenguaje especializado, debiendo estar atento a los últimos acontecimientos relacionados con el tema expuesto. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de las células, o si voy a hablar, como algo está tan de moda, del COVID-19, en mi discurso, yo tengo que estar al día con la información científica acerca de esta enfermedad. Yo no puedo entregar datos, yo no puedo entregar estadísticas, no puedo entregar grandes características de esta enfermedad si no he estudiado y no he estado al día con la información. Ustedes saben que la ciencia
todos los días, todos los años va avanzando. Por lo tanto, lo que pasó con el COVID-19 hace un mes atrás no es lo mismo que está pasando ahora. Y si yo voy a entregar un discurso donde voy a exponer sobre este tema, donde voy a lo mejor dar ejemplos, donde voy a mostrar a lo mejor una, una cifra importante de gente que ha fallecido por culpa de esta enfermedad, o quiero entregar un análisis acerca de cómo se manifiesta esta enfermedad a lo mejor en los niños, la gente adulta, tengo que manejar esta información, esto es lo primordial. Y aparte de esto, tengo que manejar un lenguaje técnico, es decir, el lenguaje de la medicina. Yo no puedo usar un lenguaje tan simple porque no va a servir y no se va a entender el tema, chicos. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito, no me corten. Ahora, acá tengo un ejemplo de un discurso científico. Pero esta parte la voy a volver a reiterar, dice. Es súper importante. El discurso científico es la expresión textual o verbal de un conjunto de premisas, de un conjunto de informaciones, ¿cierto? Acerca de las cuales se habla con un determinado dominio. O sea, yo tengo que saber lo que estoy hablando en un contexto que permite la comunicación de contenido científico por medio de un lenguaje especializado en el que se caracteriza el léxico, la sintaxis y la configuración textual. Es la expresión formal con una fuerte marca terminológica de un acto comunicativo que se presenta bajo manifestaciones oral y escrita. Se hace un lenguaje especializado, debiendo estar atento a los últimos acontecimientos relacionados al tema expuesto. El discurso científico puede validar, por eso es que es importante, chicos, que se maneje información fidedigna, actualizada de lo que ustedes van a hablar acá, porque acá, por ejemplo, se puede validar, es decir, que efectivamente lo que se está hablando corresponde, falsear, es decir, que lo que se está hablando, ¿cierto?, no es la realidad misma, o imponer nuevas teorías que sean capaces de crear nuevos conocimientos o corroborar, ¿cierto?, lo que ya existe. Es decir, efectivamente, el COVID-19, según data, antecedentes actualizados, todo lo que se dice de él corresponde. ¿Ya? Acá tengo un ejemplo de un discurso científico. ¿Quién me quiere ayudar a leer, chicos? Parezco como loro yo y nadie me ayuda a leer. ¿Alguien quiere leer? Nadie. Ya, tía. Ya, corazón, léame nomás. Ya. Vamos a hablar justamente del corazón. Ya. El corazón es un órgano principal del sistema circulatorio. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo, situado en el mediastino. 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 Está, está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas, no veo casi nada, Aurículas. en la región superior y 2 ventrículos en la inferior. Las arterias aorta y pulmonar, las venas cavas inferior y superior, las válvulas bicúspide, tricúspide, aórtica y pulmonar. Aórtica. Aórtica y pulmonar. ¿Ya? Y 3 capas protectoras. El ricardio, Pericardio. pericardio, el miocardio y el endocardio. Un grueso tabique que separa las zonas derecha e izquierda, impide que la sangre pase directamente de un lado para otro.
para arriba en lugar de que... Espérame, que te lo moví mucho. Espérate. oh, Ahí. Ya, hija. me perdí ahora. Para arriba, ahí, mira, donde está justo el cursor aquí. Para arriba al lugar que partió el flujo sanguíneo. Debe correr el circuito general y el circuito pulmonar. Pulmonar. La sangre, la sangre rica en oxígeno es enviada desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y desde ahí es transportada a todo el cuerpo por otras arterias y capilares. Vuelve por las venas cavas con abundancia de desechos hasta las aurícula derecha. En cambio, en el circuito pulmonar de la sangre cargada de impurezas y el dióxido de carbono es constituida desde el ventrículo izquierdo a las arterias pulmonares, por las que llega a los pulmones. Es oxigenada por los órganos y emprende su retorno hasta la aurícula izquierda. Al impulsar la corriente sanguínea se contrae y la recibe Y se, cuando lo recibe, se dilata. y cuando la recibe se dilata. Estos movimientos son la sistole y la diastole, y el conjunto es denominado el ciclo cardíaco o latido. En él son fundamentales los movimientos de las válvulas cardíacas para permitir o impedir de paso O impedir el paso. de la sangre. Ya. Muy bien, mi niña, muchas gracias. Espérenme un segundito que mi gato se lo están matando. Espérenme. ¿Qué pasa? Dale. Rodrigo. Chico, espérenme un poquito. Anda, ver que se están matando esos dos allá afuera. Toma, tírales agua, están ahí. Apúrate que están ahí. ¿No tiene agua? Pero anda, apúrate antes que se maten eso. Disculpen, chicos, que están peleando mi gato allá afuera. Ay, espérenme un segundito, chicos. Denme un minutito. Porfa, porfa. No, sí, ya tengo la casa. Están revolcándose los dos, pero morir el pobre. Ya, mi niño. Ahora volví. Ya, voy a tirarles un poco de agua a esos gatos que están peleando afuera. Ya, volviendo a lo que estábamos viendo. ¿A dónde está? Acá. Lo que leyó su compañera, que le agradezco muchísimo, de todo corazón que haya leído, es justamente sobre el corazón, que es un órgano principal del sistema circulatorio. Acá, como se dieron cuenta, se manejan muchos términos, muchas palabras que
obviamente las personas comunes y corrientes no sabemos manejar. A lo mejor hemos escuchado alguna vez sobre, por ejemplo, la bicúspide, la aorta, que es una palabra un poquito más conocida, o los pulmones, ¿cierto? Pero hay muchas palabras técnicas que el común de la gente, el común y corriente de la gente no la conoce. Por lo tanto, este tipo de discurso para uno, como persona común y corriente, sería muy difícil de hacer. ¿Qué tipo de persona podrían hacer este discurso? ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿qué tipo de persona se le haría mucho más fácil hacer este discurso? Un doctor, cirujano, no sé. ¿Ya? Un médico, ¿cierto? ¿Qué más? Un científico. Científico, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién puede manejar esto? No es que ustedes no lo puedan manejar, ustedes también lo pueden hacer, pero obviamente tendrían que guiarse 100% por internet, Un profesor. un profesor Ciencias naturales. de ciencias naturales, muy bien, excelente. Un profesor de ciencia efectivamente puede hablarles de este tema y se van a manejar al revés y al derecho de este discurso. Y obviamente todas las personas relacionadas con el área de la salud, porque como le decía acá hay palabras técnicas que uno apenas conoce. Imagínense, dice, está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas en la región superior y 2 ventrículos en la inferior. Las arterias aorta y pulmonar, las venas cavas inferior y superior, las válvulas bicúspide, tricúspide, aórtica y pulmonar. Y 3 capas protectoras, el pericardio, el miocardio y el endocardio. Un grueso tabique que separa las zonas derecha e izquierda e impide que la sangre pase directamente de un lado a otro para arribar al lugar del que partió el flujo sanguíneo. Debe recorrer, dijo, un circuito general y el circuito pulmonar. En general, la sangre rica en oxígeno. Espérenme un segundito. Rodrigo, espere, ¿lo puedes ir a ver afuera? Ya. En general, la sangre rica en oxígeno es enviada desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y desde allí es transportada a todo el cuerpo por otras arterias y capilares. Vuelve por las venas cavas con abundancia de desechos hasta la aurícula derecha. En cambio, en el circuito pulmonar, la sangre cargada de impurezas y dióxido de carbono es conducida desde el ventrículo izquierdo a las arterias pulmonares por las que llega a los pulmones. Es oxigenada por esos órganos y emprende su retorno hasta la aurícula izquierda. Al impulsar la corriente sanguínea se contrae y luego la recibe, se dilata. Estos movimientos son la sístole y la diástole. En su conjunto es denominado ciclo cardíaco o latido. En él son fundamentales los movimientos de las válvulas cardíacas para permitir o impedir, ¿cierto?, el paso de la sangre. Ya. Eso, mi niño. En general, ¿cierto? Todos estos tipos de discursos, como les decía, son discursos formales donde se tiene que manejar mucha información fidedigna. Cuando se habla de información fidedigna, quiere decir que sea real, que sea actualizada. Por lo tanto, no es llegar y hacer un artículo, ¿cierto? O un discurso, ya sea científico, ya sea político, en este caso, porque para ello tenemos que manejar mucha información. En el político, aparte de manejar información, tenemos que tratar de ser capaces en nuestra oratoria, en nuestra presentación de este discurso, cuando nosotros hablamos, de poder informar y a la vez convencer a las personas que me están oyendo, ya sea de cualquier cosa. Por ejemplo, si yo me postulo a alcalde, voy a querer que las personas que son mis votantes, para que me elijan primero me tienen que conocer. Por lo tanto, voy a dar mi historia a conocer, quién soy yo, cuál ha sido mi carrera política, qué he hecho estos últimos años, cuáles son mis obras,
cuáles son los proyectos que yo he logrado hacer con muchas personas y que son en el fondo como mi currículum. ¿Ya? El currículum, ¿cierto? Es un documento donde uno anota todas los trabajos, todas las experiencias que uno tiene, ¿cierto? Coloca los estudios, todo lo que tiene. Entonces ellos entregan su currículum en forma oral, la dan a conocer. Y después que me conocen, ¿cierto? Voy a decir, si yo salgo alcalde de esta comuna de Yanquihue, voy a hacer tal y tal cosa. Este es mi programa de trabajo, mis acciones o mis proyectos que yo quiero realizar en la comuna y cómo lo voy a hacer, con qué plata, con qué fondo, cómo lo voy a realizar. Entonces, si la gente le gusta, yo tengo que tratar de convencerlo, porque a lo mejor al lado hay otra persona que también quiere ser alcalde, que también tiene otros proyectos, pero yo tengo que convencer que mis proyectos son mejores que la de la otra persona. Por lo tanto, tengo que repetir nuevamente. Por eso que en una parte dice ahí, es repetitivo. Voy a volver a decir una y otra vez, este es mi proyecto de trabajo, esto es lo que yo les ofrezco a ustedes. Por eso que yo quiero ser alcalde de la comuna de Yanquihue, porque yo merezco su voto, porque yo voy a sacar adelante esta comuna y hacen un tremendo mensaje. ¿Ya? Y finalmente muchas veces convencen. El poder de la palabra es infinito. El poder de la palabra es muy fácil para convencer. El que tiene el poder de la palabra, chicos, es la persona que gana. Hay gente que no tiene mucha experiencia, pero tienen así un cassette, dijo, y les va muy bien. Por eso es importante que ustedes manejen también la oratoria, que es la forma de hablar, la capacidad de expresarse a través de las palabras. Y obviamente el discurso científico tiene que ser con información también actualizada, con información con palabras técnicas que manejan solamente las personas que hacen o que trabajan en esa área. Y ahí uno no puede cambiar las palabras, porque yo, por más que quiera entregarle a cualquier persona una información acerca del corazón, tengo que recurrir a esas palabras. Muchos no van a entender nada. ¿Ya? Muchos de los que leímos ahora, ¿cierto? Muchos van a decir que ya no tengo idea de lo que es una vena cava, no tengo idea de lo que es una aorta, ¿cierto? Que a lo mejor van a tener que investigar, o muchas veces cuando vamos al médico nos habla de un examen, o nos habla sobre una vena, sobre un determinado órgano, y nosotros no sabemos de qué está hablando, porque no manejamos ese término. No sabemos esos términos que usan los médicos. Por eso uno tiene que decirle, ¿y de qué se trata eso? ¿Para qué sirve? Y ahí nos explican ellos, ¿ya? Pero todos estos discursos, chicos, son discursos formales que se escriben de una manera y que obviamente tienen que tener mucha información actualizada, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Consultas? ¿Se dan cuenta que en este tipo de discurso no va presente el yo, no va en primera persona? Como por ejemplo lo hicieron ustedes con el discurso de licenciatura, ahí donde ustedes colocaron, yo me dirijo a ustedes o quiero recordar, o sea, ustedes hablan netamente de ustedes, la experiencia de ustedes que tuvieron en el colegio. Acá habla de forma general, desde la persona que quiere exponer una idea y la quiere sustentar con el tiempo para que la gente le llegue esa información, ¿ya? El Erwin me está mareando tanto que mueve su cámara. Ya. Perdón. Niños, consulta, por favor, díganme consulta, duda, porque después andan llamándome por teléfono o me llenan de WhatsApp para decir, tía, no entendí. ¿Vieron la diferencia que hay entre un discurso político a un discurso científico? ¿Se dan cuenta que la forma de escribir es distinta? ¿La información es distinta? ¿Los términos que se manejan son distintos? Sí, son muy distintos, porque un Y, discurso de despedida que es como un adiós para siempre, escrito. exacto. Y pues uno de científico pues sería como uno escrito con una letra más inteligente. Con palabras, ¿cierto? Con términos que uno no maneja. Sí, con términos que solo los científicos manejan.
exacto. Por ejemplo, Erwin, imagínate que tú tuvieses que hacer un discurso eh, industrial, donde tiene que hablar a lo mejor un mecánico industrial o un mecánico automotriz. Si a mí me entrega un discurso una persona que trabaja en autos, que va a nombrar las piezas del auto, tampoco voy a entender nada, porque no manejo esa información, ¿cierto? Esos son términos que ellos manejan. Por lo tanto, el mecánico va a saber, mire, me va a hablar de bujía, algunas cosas las sé porque tengo auto, pero el que no tiene un auto, o hay mucha gente que sí tiene auto y con suerte sabe lo que son las llantas, algunos confunden las llantas con los neumáticos y son cosas totalmente distintas. Entonces, o nombran piezas de la batería y uno no tiene ni idea. Entonces, si va a hacer un discurso, lo primero que yo tengo que manejar el tema. Si yo no sé medicina, no sé nada, nada de medicina, obviamente me va a costar mucho hacer un discurso relacionado con medicina. Si yo hablo, por ejemplo, de los viajes espaciales, si hablo un discurso de las naves espaciales, lo primero que tendré que informarme, ir a internet, buscar toda la información actualizada de los viajes espaciales, de las naves, porque si coloco cosas antiguas, tampoco me va a servir. Si digo las naves espaciales de hace 20 años atrás, ¿y de qué me sirve un discurso así? Que no es lo que está pasando ahora. El discurso siempre tiene que ser con información actualizada y siempre tiene una Información, finalidad. ¿Hijo? que el discurso tiene que tener cosas de ahora, no cosas de hace 20 años. Exacto, todo tiene que ser con información, información verdadera, información actualizada y con un vocabulario formal, porque me estoy dirigiendo a todo el mundo en algunas ocasiones, porque como les decía, puede que yo haga un discurso acá, pero hay un canal de televisión que me está filmando y que no solamente esa información va a llegar a la gente de mi país, sino que va a llegar a todo el mundo. Entonces, si me mando un cóndoro, lo van a ver en todos lados, ¿ya? Y los discursos políticos siempre se hacen para convencer a las personas, para que voten por mí, para que me apoyen. Por lo tanto, voy a repetir una y otra vez, pueblo querido, ustedes me tienen que apoyar, porque yo soy la buena elección que tienen ustedes, ¿ya? Por eso es importante, chicos, que diferencien cuando es ya un discurso un poquito más, más informal como el que hicieron ustedes, ¿cierto? En una licenciatura que también es formal, pero ya es más como de hogar, ¿cierto? A un discurso político que va a llegar a grandes masas. ¿Ya? Acá este discurso que ustedes van a leer en la licenciatura va a llegar solamente a los papás, a la gente que asiste a la ceremonia. Pero lo otro, ¿cierto? Esos discursos que hacen los presidentes de Estados Unidos, donde pelean, ¿cierto? Donde dicen yo voy a hacer esto si salgo presidente, donde prometen, hacen cualquier cantidad de promesas y al final no cumplen nada de lo que prometen. Pero eso hace que la gente vote por ellos. Una persona que tiene capacidad de palabra puede lograr mucho. Y todos los cargos políticos, ustedes fíjense cómo hablan los políticos. Muchos de ellos hacen sus discursos antes de hablar con la gente, los preparan. ¿Para qué? Para que sean discursos emotivos, sean discursos que son capaces de convencer a la gente y discursos que va a llegar a todo tipo de público. Van dirigidos en forma general a toda la gente. ¿Ya? Eso, mi niño. Consulta, dudas, colocaron sus nombres en el chat para que yo después pase asistencia. Vayan colocando los chicos sus nombres, ¿ya? Si no van a quedar afuera, porque no alcanzo ahora a tomar los nombres uno por uno, así que los voy a revisar más ratito del chat. Recuerden el trabajo que está pendiente que tenían que hacer de la licenciatura. Recuerden que lleva un título arribita, lleva el encabezado, ¿cierto? Que es el presente discurso, será leído o es redactado por tal alumno del curso octavo B de la escuela durante la ceremonia, ¿cierto? De licenciatura de la escuela Inés Gallardo Alvarado. No me pongan IGA. Tienen que nombrar la escuela completa.
Después viene el saludo, ¿cierto?, a las autoridades que van a estar presentes en esa ceremonia, el saludo a los profesores, el saludo el agradecimiento también a los profesores y padres apoderados, y también una reflexión sobre lo que va a pasar con ustedes una vez que salgan de la escuela, recordar alguna anécdota que les haya pasado, hablarle a sus compañeros, agradecerle a lo mejor lo bien que lo pasaron y colocar abajo la despedida. Firma, ¿cierto? Ustedes son los pulentos del octavo, ¿no? ¿Cómo que se llaman ustedes? Sí. Le colocan adiós, odiosos, pulentos del 2020 o pulentos del octavo A. ¿Ya? Y eso, bien hechito. Recuerden utilizar, por favor, como ustedes lo están haciendo en Word, que ni siquiera se los di que lo hicieran a mano escrita, utilicen todas las herramientas del computador. La ortografía, la letra que sea ojalá en 12, eh, ¿cuánto se llama el que le explicaba la otra vez? No sé si fue en este curso. Los márgenes, ¿ya? Los cuadernitos, ¿cierto? Tienen una rayita acá y otra acá para que usted no se pase de largo y escriba. En el computador también tiene unos ciertos márgenes. Hay una herramienta que se llama justificar. Búsquela para que todo su texto quede, ¿cierto? Que no se pase ni para allá, ni que quede más acá, sino que quede todo cuadradito, ¿ya? Ya, mis niños, estamos listos con la clase de hoy día. Nos vemos el próximo lunes. Ya me informaron que voy a terminar con ustedes, por lo menos lo que es este mes. Así que pónganse al día con los trabajos que están pendientes. Hay muchos alumnos del octavo A que me debe trabajos. Bien, ¿Ya? bien. Que se me Diga. acabó la batería del celu. ¿Qué, mi amor? Que se me acabó la batería del celu. Se le fue. Que se me está acabando. Ah, ya, ya. Ya, vaya nomás, y ya estamos listos. Bueno, ya, chao, chao, chao. Chao, chao, que estés bien. Chicos, ¿alguna duda, Fernanda? ¿Tú me estabas hablando? Sí, que yo ya le envié el discurso.